esta asociación civil nos propusimos desde que estábamos como el movimiento ciudadano, doctor Ricardo Guerrero Hernández, luchando desde hace 4 años, ni más ni menos. A la muerte de nuestro querido doctor, nos propusimos agilizar y cambiar algo de los protocolos para hacerlo todavía más moderno y más activo, y nos hemos puesto como los ciudadanos conscientes en acción. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos muchas ideas, ¿sí? Pero no las llevamos a cabo, y eso es lo que hace que no avancemos. Entonces aquí, por eso somos conscientes en acción, ¿sí? Y como dice nuestro querido presidente de esta asociación civil, estamos preocupados, pero estamos también ocupados, ¿sí? Como les decía, de eso se trata. Esta bienvenida que les damos es con un agradecimiento muy grande a nuestros compañeros de esta asociación, porque nos hemos puesto a trabajar con el alma, con el corazón, con la poca lana que tenemos, pero ahora vamos a celebrar con ustedes un logro que es único aquí en México. ¿Por qué? Porque esta es la acción de una ciudadana contra el Estado, para lograr nada menos ni nada más ampararnos en contra de que nunca se nos dio el derecho de audición. Y eso evitó que pudiéramos saber exactamente de qué se trataba la obra. Y eso está penado. Eso nunca lo debió de haber hecho el señor gobernador del estado de Tamaulipas, porque hemos descubierto que así como se ha hecho esta obra, que los ciudadanos no saben qué es en realidad lo que andan haciendo, donde se gastan las millonadas de dinero. Pues si supiéramos, deberíamos siempre de colaborar con las autoridades, pero como en este caso, que no sabíamos de lo que se trataba, y que aquí mis compañeros, nuestro presidente, el ingeniero, nada menos ni nada más que nuestro querido Alfonso, él era el presidente cuando cambiamos a ser ciudadanos conscientes. Y aquí vamos a tener a toda nos va a explicar la cuestión técnica el licenciado Mario Andrés Leal Rodríguez, y la cuestión jurídica el abogado Marco Manuel Reyes Bolán. Esto es con el fin de que conozcamos la realidad que estamos viviendo, porque es algo insólito que no sepamos en qué estábamos. Hagan de cuenta que estamos sentados en dinamita y ni siquiera hacemos nada, no sabemos lo que está sucediendo. Pero por eso ahorita vamos a saber todo eso, y yo quiero ceder la palabra a nada más una cosa. Agradecemos a los medios de comunicación y sobre todo la presencia de ustedes. Y la recomendación de que como va a haber preguntas y respuestas al final de la exposición de los licenciados, les suplicamos que sean lo más conciso y breve para que todos tengamos la oportunidad de hacer. Entonces, vamos a empezar. Tiene usted la palabra, señor licenciado María. Muchas gracias. Las luces, no sé. Ya están atrás de la puerta. Muy buenos días, tengan todos ustedes. A casi todos los conozco, pero si no, soy Mario Real. Participé desde un inicio en lo que sabíamos que iba a ser una obra que iba a terminar mal. Obviamente, estar en contra del gobierno
es estar en contra, y sobre todo aquí en Tamaulipas, es estar en contra de un boicot de gente que, bueno, pues no asiste a las reuniones, falsifica la información en los medios y muchas cosas más. Pero al final de cuentas, después de 3 años, por aquí hay algunas personas y unos que ya se fueron, como mi estimado Lalo, que una vez en la laguna del Chairel nos pusimos y planteamos esto, que al final de cuentas era una queja ciudadana y que buscamos la manera de convertirla en algo que pudiera traer consecuencias bueno, obviamente de cambio en Tampico. Esta exposición, y digo, se lo digo antes de comenzar la otra, que sea breve y bueno, ligera. Esta discusión la tenemos hace 3 años. Desgraciadamente, cámaras de comercio, muchos lugares nos cerraron las puertas para poderla presentar, pero tuvimos a bien amigos, gente que nos apoyó y sobre todo, bueno, nos coordinamos para poder llegar a que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dé la razón. Adelante. Bueno, ¿por qué nos opusimos al hidrotúnel? Siempre decía, inclusive la exalcaldesa Magdalena Peraza, que si los que nos ampararon nos iban a meter a la cárcel. Y mucha gente se la creyó. ¿Por qué a la razón? Primero, porque la obra nunca tuvo un permiso adecuado. Número 2, era una obra mal planeada y ejecutada. 3, se violó totalmente el Estado de Derecho mexicano. 4, se iba a contaminar más con esta obra la ya contaminada laguna del Chairel. 5, se iba a afectar drásticamente la salud de los habitantes de la zona conurbada. 6, existía, y eso lo vemos, lo tenemos, lo analizamos y lo tenemos ya inclusive en papel, complicidad de la obra. Hablo de la licitación, la construcción y también la información. Hay también, y aquí digo, complicidad en la información, y es un delito que se persigue, pero en ese momento teníamos que acreditarlo. Y por último, y es algo que lo vamos a seguir haciendo, después de que terminemos hoy, la respuesta va a ser: vamos a seguir en lo que sigue, y lo que sigue es seguir peleando. Vamos a ir analizando rápidamente por qué decimos que no tiene un permiso adecuado. Bueno, el manifiesto, ustedes saben que una obra normal, bueno, que hace cualquier gente en una casa, no requiere de algunos reglamentos ambientales. Una obra como la que se planteó hacer aquí en el hidrotúnel Tampico y el Martón requiere por ley establecer un manifiesto de impacto ambiental. Este manifiesto de impacto ambiental no es cualquier estudio, implica una serie de procedimientos como checar la mecánica de suelos, checar la trayectoria que va a seguir esta obra, en fin, se requiere de muchos elementos que tienen que integrarse para poder la Secretaría analizar si se va a dar o no este manifiesto de impacto ambiental. Una de las condicionantes que siempre se estableció por parte de la obra es que la obra únicamente iba a llevar agua de lluvia. Y esto lo estuvimos mencionando y lo hemos repetido. Obviamente, mucha gente no le queda claro, ahorita les va a quedar claro por qué decimos que esto es uno de los puntos claves de por qué está el permiso mal dado. Porque el permiso que se le extiende al gobierno del Estado en el 2009 para comenzar a hacer esta obra venía condicionado a que solamente, y lo dice claramente en los puntos claves, la resolución debe de conducir agua de lluvia. Y ustedes, como ustedes sabrán, es imposible, no hay una obra que solo pueda conducir en un tramo de casi 2 o 3 kilómetros solamente escurrencias de agua de lluvia. Y 2, bueno, ustedes saben que este manifiesto se otorgan por tiempos. El primer manifiesto que se le otorgó al gobierno del Estado vencía exactamente unos días antes de comenzar ellos a trabajar. La obra la inauguraron con bombos y platillos, el gobernador, ahí tenemos toda esa documentación, y mucha gente aplaudiendo a una obra que sabían que la estaban haciendo mal, pero no únicamente mal, no había permiso para hacerlo. La siguiente, por favor. Una obra mal planeada y ejecutada. Fíjense, la obra, según el contrato, se debería haber entregado el 31 de diciembre del 2012. ¿Qué pasó con la constructora que realmente pudo y adquirió ese contrato?
pues cobró la obra el 31 de diciembre del 2012. O sea, es algo totalmente ilógico como pensar que una obra, y esto lo conozco porque yo estuve firmando el convenio cuando estaba en el gobierno, esta obra nace de una demasía que hubo de 220 millones de pesos cuando el anterior presidente de la República solicita al gobernador del estado que le ayudara para drenes pluviales. Se queda una parte de ese dinero guardada y en ese sentido ese dinero se queda etiquetado. Antes de que cambiaran al nuevo presidente, quieren aprovechar estos 220 millones y en complicidad el IMEPLAN y Comapa se van a cambiar el rumbo de una obra que iba a descargar aguas hacia la laguna del Carpintero, por gravedad, cambiarla directamente a que fuera a descargar aguas a la laguna del Cheque. Entonces, vamos a segundo punto, no se realizaron los estudios correspondientes. Bueno, al momento de que entramos en materia, nos dimos cuenta que la mecánica de suelos estaba totalmente mal. Y no se nos dimos cuenta nosotros únicamente. La misma compañía que comenzó a taladrar el suelo, de su suelo, estuvo a punto de mandar al gobierno porque el mismo gobierno le había dado una mecánica de suelos que no existía. Esto es, hicieron tomas, como dice el estudio de impacto ambiental, de escarbar a ver si no había acuíferos y no los encontraron. Cuando realmente comenzó la obra, encontraron muchos acuíferos. Exactamente en ese momento ya se había hecho una convocatoria nacional que el presidente establecía que los acuíferos eran un bien nacional. Y bueno, esa obra le pega como 4 acuíferos en su tramo de entrada por Avenida Ejército Mexicano. No se utilizaban los materiales, equipo y medidas fijadas en los reglamentos. Otra cosa que nos parecía a la vista y burda a la vista de todos los tan pequeños. Y hablo de todos los que en algún momento han estudiado el medio ambiente o tienen una maestría o un doctorado. ¿Cómo era posible que plantearan una obra y que nadie dijera nada? Pues nadie dijo nada. Y la obra siguió. Adelante. Violación al Estado de Derecho. Se violaron como quisieron la Constitución, leyes federales, leyes estatales y hasta leyes municipales. Y eso está claramente documentado. Por ejemplo, lo peor que pudo hacer el gobierno del Estado fue que una vez que conseguimos una suspensión definitiva en el primer amparo, la propia Magdalena Peraza, el propio gobernador del Estado, el propio Francisco Volado, lo digo porque están en la denuncia, fueron los que y también organistas de IMEPLAN, que estuvieron invitados a esta reunión con ustedes, en una flagrante violación a la suspensión definitiva ordenada por una juez federal, siguieron trabajando. Pero no obstante nos quedamos ahí, lo comprobamos en la PGR y hoy en la PGR están los 3 indiciados como responsables del delito de violar una suspensión definitiva. Adelante. Se contaminará más la laguna de Cheguel. Cualquier persona que pueda leer la mía se va a dar cuenta que la misma mía establece que la laguna de Cheguel es un vaso contaminado. El llevar más agua ahí lo iba a contaminar aún más, pero no lo estamos diciendo nosotros. Nosotros nos valimos de la propia mía que hizo el propio gobierno y que le presentó a la propia Semarnat. Entonces era ilógico que no pudiéramos analizar, no pudiéramos decir que en la propia mía decía que la laguna estaba ya muy contaminada. Y por último, bueno, pues en el caso específico, que también es algo aberrante, la propia compañía que hace el estudio de la mía establece que solamente en cada año se iba a aventar por este hidrotúnel una cantidad de aproximadamente entre 800 y 900 litros de aceite. Cuando nosotros decíamos, bueno, ¿dónde está el solo agua de lluvia? Pero eso, créanme, eso está en documentos. Lo presentaron, o sea, eso se presentó por parte del IMEPLAN. Y aún así, les autorizaron y nadie en Tamaulipas, en Tampico, no podíamos enterarnos de toda esta información porque aparte la cuidamos para enseñarla. Adelante. Afectará drásticamente la salud de la zona conurbada. ¿Por qué decíamos eso? Al final de cuentas teníamos que tener una bandera. La bandera era el medio ambiente, pero el medio ambiente mucha gente no cree. Entonces, realmente, ¿cómo nos va a pegar esto en la salud? Y comenzaron las enfermedades y van a seguir las enfermedades. Y hay tesis de doctores que dicen que el agua que están tomando
la gente la que le está provocando que se le caiga el pelo. Muchas de las cosas que hoy tenemos de malestares son por la misma agua que estamos usando. Y bueno, pues básicamente al hacer un control en los hospitales, preguntar cuántos enfermos llegan de la piel por cuestiones obviamente del agua, cuestiones porque el único control que hace la COMAPA es cloro. Entonces le ponen más cloro para tratar de que no venga con coliformes, o sea, con materia fecal, pero al final de cuentas esa cantidad de cloro tan fuerte que ponen, bueno, contrapone a otras partes del cuerpo y esto provoca daños también, irreversibles. Y lo vamos a explicar en los trialometanos. ¿Qué es los trialometanos? Es una sustancia que se genera entre la heces fecal y el contacto con el cloro. Normalmente las normas permiten tener una cantidad de trialometanos, pero lo que está pasando aquí en el Tampico es que los trialometanos existentes en el agua, y eso porque hicimos análisis, y por cierto hay que reconocer que también una institución de aquí del sur de Tamaulipas nos apoyó, y bueno, digo el nombre, Díaz Sanagua, aquí está el rector también, y le agradezco que haya venido. Pudimos demostrar que la cantidad de trialometanos que había en el agua era totalmente fuera de la base que permite la ley. Adelante. Existen complicidades en las obras. ¿Por qué? Primero, para esos 220 millones que estaban etiquetados, se van a hacer el concurso a México, no lo hacen en Tamaulipas. La primera obra sale en Compranet, la segunda obra no sale en Compranet. La primera obra se declara desierta y casualmente las dos obras acaban con el mismo constructor. Y bueno, ustedes saben de qué constructor estoy hablando. Es el Desarrollo Tamaulipeco, propiedad del señor Vela. Y obviamente no es tanto él, sino que cómo ganó ese concurso. No está, uno de los concursos lo seguimos, no está en las listas de Compranet. Y eso es una obligación que se exige ya. Tiene muchas fallas la obra, lo pudimos ir analizando paso por paso. Y bueno, lo más triste de todo es que se manipuló totalmente la información. Y yo digo aquí, no únicamente por los gobernantes, también por muchas asociaciones, donde decían que lo que querían era que nos oponíamos a que hubiera obras en Tampico. Y la verdad es que no era una obra cualquiera. Era una obra que primero comenzó rumbo a la laguna del Carpintero, que déjenme decirles que la laguna les sirve mucho. Sí. Es una laguna que está totalmente contaminada y que esos 500,000 litros que le calculamos más o menos, o más o menos, ¿verdad? Pues en diferentes tipos de avenidas, le servían a la laguna del Carpintero para que se oxigenara. Bueno, esos 500,000 litros ahora de aguas contaminadas están vertiéndose desde hace 6 meses en la laguna. Adelante. Y bueno, seguiremos demostrando, y aquí sobra decir que las personas que estamos aquí y que hemos pertenecido, pues bueno, más que nada queremos a Tampico, aquí queremos pasar lo que resta de nuestras vidas y no queremos salirnos de una ciudad porque realmente no tenemos agua. Y pareciera algo ilógico de pensar cuando una persona llega en avión y dice, pues están repletos de agua, el río Pano está totalmente contaminado, la laguna del Carpintero está totalmente contaminada, el río Tamesí tiene mucho DDT, o sea, es una cantidad exagerada que tenemos de agroquímicos, y en la poca agua que tenemos en la laguna del Xerel, pues la estamos contaminando aún más. Adelante. Pero lo importante aquí es que todo lo que acabo de decir, ustedes me van a decir, como todo, es que ¿qué pruebas tienes? Pues todo lo que dijiste, ¿hay alguna prueba? ¿Es cierto esas aberraciones que estás diciendo existen? Porque si yo les digo lo de que solamente hablo de lluvia y me dicen, bueno, pues es que tengo que verlo. Bueno, ahí les dan las pruebas. Número 1, este es el oficio que le da la Semarnat al gobierno del estado en el 2009, donde le condiciona la obra. Dice, ok, te ofrezco, ¿vas a hacer un tren pluvial en el 2009? Sí. Ok, está bien, hazlo, pero solamente si puedes conducir en ese tren pluvial agua de lluvia. Y lo establece claramente como una condicionante. Adelante. Aquí, bueno, vale para atrás. Esto está en el punto C, que es este. No lo saca, estos sellos son del juzgado. Estos papeles no son actuarios, o sea, los vamos sacando de ahí porque para que ustedes vean que estos documentos son sacados de un lugar donde fueron presentados por el gobierno o fueron presentados como evidencia por parte de nosotros. Este inciso C lo voy a reproducir más grande. Adelante.
Y dice, la condicionante, porque no tenemos que ser ingenieros, abogados o especialistas en la materia para entender esto. Los colectores únicamente llevarán aguas pluviales, quedando prohibida cualquier descarga de los mismos diferente al agua proveniente de las lluvias. Yo entiendo esto como que el dren pluvial, si lleva otra agua que no sea agua de lluvia, no se puede hacer. Y así como lo entiendo yo, debería haber entendido el gobierno. El gobernador no le importó esto, de obras públicas no le importó esto, a los presidentes no les importó esto, y la sociedad nunca supo, y los que supieron decían, ¿eso qué tiene que ver con todo lo que estás diciendo? Bueno, tiene que decir que el permiso que te doy está condicionado a que si no metes agua de lluvia en el canal, no te lo puedo autorizar. Adelante. Posteriormente, yo les decía que la terminación de obra, y ustedes a lo mejor me dijeron, oye, pues es que a lo mejor te fuiste muy corto con que le pagaron a la empresa antes de que se comenzara a construir. Bueno, así lo tenía que hacer el gobierno para que saliera la mecánica. Estos son los dos contratos que ganó las diferentes empresas: Desarrollo Urbano Tamaulipas y Tecno, que es una empresa que contrató la misma empresa de Bell. Aquí están las fechas, pero se las voy a hacer más grandes para que las veamos todos. Adelante. Fíjense, empresas técnicas especializadas SASB habla de que la fecha de iniciación debe ser el 4 de octubre del 2012 y la fecha de terminación tiene que ser el 31 de diciembre del 2012. O sea, ¿ustedes creen que una obra de naturaleza que tiene se iba a llevar 3 meses en hacerse? Pues era imposible. Los cheques de tesorería están firmados en el 2012, pagándole a las compañías el total de los 220 millones de pesos para que pudieran terminar la obra. La siguiente grupo de desarrollo de Tamaulipas, que obviamente gana la licitación, que no estuvo en compromiso, el 17 de octubre del 2012 y le pagan el 31 de diciembre del 2012. Desde ahí decimos, a ver, ¿cómo está esto? Está totalmente mal. Bueno, así se aprobó. La siguiente. Dentro de lo que era, estos son documentos que vienen en la mía, que es un documento que debe ser público. Este es el concepto del hidrotúnel. Comenzaba aquí y terminaba la laguna del Fede. ¿Qué pasa exactamente con el hidrotúnel? Bueno, toda esa mecánica que aprobó la Secretaría fue totalmente violentada. No se hizo como debía haberse hecho. En pocas palabras, adelante. Básicamente, la primera lumbrera, que es, bueno, decía el gobierno, porque me preguntaba alguien, decía, bueno, ¿cómo dices tú que no van a subir la lumbrera? La lumbrera es un tubo, viene otro tubo, cae arriba de esto y decanta a la tierra que viene aparentemente, la única tierrita que viene agarrando de la lluvia, porque comienza a llover en los techos de las casas, después se va a los estacionamientos, a las calles y toda esa agua se va y cayera en un, vamos a decir en un supuesto caso, de que solamente fuera agua de lluvia, caería a tierra. Entonces, bueno, decantaría el tubo, el gran tubo que es la lumbrera que le decimos, el agua de toda tierra que cayera, y bueno, le ponen a 4 metros del final la entrada del tubo que iba a ir dirigido a la laguna del Xeré. Pero eso no lo hicieron. Adelante. Independientemente de que con esta sola filmina que está diciendo el gobierno del estado con agua que están haciendo 2 colectores, ya rompía el plano completo de la aprobación que había hecho el gobierno. Hablamos únicamente y principalmente del tubo o del túnel de Ejército Mexicano. Y ahí bien claro dice que hay 2 colectores y que en lugar de hacer un túnel como está previsto y que estuviera a 4 metros de la lumbrera hacia arriba, lo hicieron de tubo y lo hicieron a ras de lumbrera. Entonces automáticamente el lodo que caía o que está cayendo ahorita se junta y ese lodo está tapando el tubo que va a llegar a la laguna. Adelante. Por ejemplo, en la mía decían que lo iban a hacer con una máquina rozadora. Esa es una máquina rozadora. La máquina entraba y iban a hacer un túnel suficiente para que pudiera haber mantenimiento con algún tipo de retroexcavadora. Adelante. Lo hicieron con esta máquina que se llama tuneladora. Es muy diferente un túnel a un tubo, sí. El túnel tiene una forma de bóveda, tiene más resistencia obviamente hacia la presión del suelo, y el tubo no. Inclusive los mismos tubos que usaron no tenían ni son para usarse en esas condiciones. Adelante.
Y esto, bueno, está copiado y está traído de la propia mía. No lo traje de algún otro lado que yo dijera, bueno, definitivamente esto estoy tratando de engañar a la sociedad. No, está copiado de la mía. Ahí dice, emisor, Ejército Mexicano, lumbrera única. Hay 2 lumbreras en ese emisor. ¿Por qué 2 lumbreras? Porque la primera era donde se iba a hacer el túnel. Pero resulta que a estas personas se les quedó atorada la tuneladora. Esa máquina que vimos anteriormente se quedó atorada porque no pudieron manejarla y al final de cuentas se tuvo que retirar. Por eso se hizo una segunda lumbrera, rompiendo todo lo que había establecido con en el concepto de la mía. Inclusive aquí lo pongo más especificado, porque al momento de decir, únicamente lo estoy haciendo más grande lo de la hoja anterior, decía lumbrera única, inclusive especifica no sé si han tenido la oportunidad de leer una mía, lo especifica punto a coma y todo, de cómo tiene que ser la obra. Y ellos les dijeron que tenía que ser una lumbrera única y hicieron 2. Después dijeron que tenía que haber hecho un túnel y pusieron tubos. Entonces estaban violando todo lo que estaba, y enfrente del gobernador, enfrente del delegado de la Semarnat, enfrente del delegado de la Profepa, enfrente del delegado y enfrente de todos los que se dicen ser ambientalistas. Y nadie decía nada. Bueno, pues esto había que probarlo. Y no fue fácil. Bueno, adelante. Este es el túnel que está en la lumbrera. Todos estos datos son de la mía, del manifiesto de impacto ambiental o del gran estudio que se tuvo que haber hecho. Está especificado por qué tenía que ser de ese tamaño y por qué tenía que tener forma de bóveda, el techo. Adelante. Y bueno, esto fue lo que ocurrió. Esta es la lumbrera. Obviamente, la parte de abajo de este tramo de aquí a acá, que no hay nada, está a borde de suelo, se iba a decantar aparentemente la tierrita que iba a venir extra en los drenes pluviales. Pero como metieron tubos, y eso se le ocurrió a alguien al último, los gatos que están acá atrás, los gatos hidráulicos, empujaban tubo sobre tubo. ¿Qué pasa cuando un tubo se empuja sobre otro tubo? Bueno, los tubos que van en medio se comienzan a romper. Y al momento de romperse se friccionan los tubos y comienza a haber entrada de agua. Por eso yo les decía a la gente, todos los que vivamos, que yo vivo por la Camelia, exactamente, no va a ser de inmediato, pero esto va a comenzar a perder cada vez más resistencia al suelo, se va a comenzar a permear y se va a pasar. Exactamente. Bueno, esta es la lumbrera única, pusieron 2 tubos en lugar de túneles, que es totalmente diferente. El túnel va revestido, va con más fuerza y sobre todo con techo de bóveda, que hace más presión para resistencia a la misma tierra que está abajo de esto. Adelante. Aquí, bueno, pues es otra parte, y aquí lo importante de ver es que ellos nunca pensaron, y esto, les digo, la compañía intentó demandar al gobierno porque les habían dado malos datos de la mecánica de suelos, porque exactamente enfrente del Kentucky se toparon con una piedra que no pensaban que estaba ahí. Y eso fue el gran retraso de la obra. El retraso de la obra no fuimos nosotros como grupo, ni la suspensión definitiva que les propusimos. Ellos hubieran seguido con la juez diciéndoles que no lo hicieran. Lo que no podían es que se les rompía cada vez la roca. Y la cambiaban y la ponían, y la cambiaban y la ponían, porque cada vez encontraban piedra más resistente. Y esto es algo ilógico, como en el caso de decir, bueno, pues aquí sigue simplemente limos, sigue lodo, arcilla, ¿cómo me está saliendo